no existe, pero existe una excepción. Todo en la vida tiene una excepción. ¿Cuál sería la excepción? La estandarización. O sea, no puedes llegar a señalar marca ni modelo, pero si yo tuviera impresoras y voy a comprar tinta, mi impresora es Epson, no le puedo comprar tinta HP ni Canon, tengo que comprar Epson. No hay forma, ¿cierto? Ahí tengo que poner marca y modelo. ¿Y por qué? Porque si no, no va a ser compatible y no va a ser funcional. Lo que compro no me va a servir, ¿no? No voy a comprar otra tinta, la voy a sacar con una autohipodérmica y se la voy a inyectar a la máquina. No es el caso. Tiene que encajar ahí. Entonces necesito marca y modelo. Solo por estandarización definiré con marca y modelo. En los demás casos no hay forma. La ley no permite eso. Yo tengo que señalar características, pero incluso las características no pueden estar orientadas a un solo tipo o producto, sino que tiene que ser genérico en cuanto a si es que es posible también, ¿no? De definir que cualquiera de estos productos A, B, C o D pueden satisfacer válidamente las necesidades del usuario. Pero hay circunstancias en las cuales también habría que evaluar qué tan necesario puede ser sesgar en cuanto a características y calidad. Bueno, vamos a llegar a un extremo. Había una entidad que se le perdió un aparatito. Este aparatito era un medidor para la radioactividad, ¿no? Y una excelente televisión, un aparatito amarillo y todo lo demás. Y los que querían comercializarlo, pues que lo habían robado, ¿no? Obviamente, no pudieron, pues lo devolvieron, ¿ya? Pero ¿qué hubiera pasado? Porque dijeron, no, que sí, te vas a morir, si que la radioactividad causa esto, y no te mueres, ¿no? O sea, no hay forma de que alguien te compre algo para morirse, ¿no? Entonces lo devolvieron al final. Pero ¿qué hubiera pasado? Este señor, para comprar eso, hubiera tenido que definir pues tan específico en características y condiciones que definitivamente no había más que quizás un proveedor único para eso. Pero las condiciones son puntuales. Lo mismo pasará pues, con hospitales como el de neoplasia, etcétera, etcétera. Pero, dígame. No, seguiendo en la misma línea, con un poco, digamos, de raciocinio en cuanto a los criterios de eficiencia, ¿no? En todos los sistemas administrativos, creo que hay un sistema que debería existir, que es el de evaluación de cómo funciona el sistema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que de alguna u otra manera, si hacemos una comparación con el sector privado, en la cadena, podríamos decir que el sistema de abastecimiento es el sector privado en la cadena de abastecimiento, ¿no? Es la cadena de suministro, donde concurre una buena programación, el área logística y obviamente el área de finanzas, aportando los recursos necesarios. Sí. En el sector público, el primer digamos, encuentro se produce cuando nosotros levantamos las necesidades y tenemos que hacer casi toda una batalla para que las finanzas nos apoyen lo que queremos comprar. Al final resulta siendo un ejercicio inverso. Podemos comprar solamente aquello que finanzas nos puede autorizar en función de los recursos que tenemos. Y más aún cuando existen demandas que se multiplican y que van a un ritmo creciente en función de una mayor demanda de servicios contra los recursos que tenemos. Entonces, creo que ayer en la práctica hay algunos temas que, por ejemplo, entran en contradicción. Por eso, de repente, algunos criterios de eficiencia serían buenos poder ejemplarizar. Porque a veces, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades, correcto, pero también tiene la obligación de maximizar sus recursos. Debería ser complementario, pero en la práctica muchas veces no lo es, por ejemplo. Pero es un tema de gestión, ¿no? Parece nada. Por supuesto, es un tema de gestión, pero justamente esos indicadores de eficiencia en esa gestión tendrían que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por decirlo claro, maximizar una compra centralizada obviamente va a ser muchísimo más efectiva que poder hacer compras locales o fraccionadas, o digamos segmentadas, por no utilizar la palabra fracción. Aunque no necesariamente, ¿ah? Claro, no necesariamente, pero muchas veces se da, y se da. Y resulta de que a veces esas compras centralizadas se caen, o no se realizan, o se prolongan demasiado, y resulta que comienzan a delegar. Y se hace por delegación las compras que ya se traducen incluso en compras de menor cuantía, estas famosas series, ¿no? Que entran, digamos, a callar cuando ya uno tiene la desesperación y tiene que poder suministrar aquello que se quedó en carencia.
Entonces, de todo el esquema, que obviamente lo entiendo, porque así funciona el Estado, y esas son las normas y las reglas, pero aquí está, de alguna otra manera, debe haber algunos criterios de eficiencia que nos permitan a nosotros poder establecer dónde todo esto que está aquí debe ayudar a resultar, ¿no? Porque realmente en la práctica ocurre eso. Pero ¿sabe por qué ocurre eso? El criterio de eficiencia en realidad es un criterio que no es ajeno a la gestión. Por el contrario, uno debería buscar efectivamente ser eficiente. Ahora, pero eso va de la mano con otros aspectos incluso, que uno debe ser productivo, ¿ya? Porque hay muchas entidades en las cuales, como no sé si a ustedes les dije eso, ¿no? Pues la gente va y marca las 8 entradas y marca las 5 salidas, produjo o no produjo, o sea, produzcas o no produzcas, a fin de mes cobras, ¿ya? Entonces con depósito en cuenta incluso, ¿ya? ¿Podemos medir la producción? Por supuesto. ¿Se puede medir la eficiencia? Por supuesto. Si se pagara por eso, el Estado le sobraría plata. Pero, ¿por qué? Porque no alcanzamos eso, no alcanzamos esos niveles. Se debería buscar indicadores para medir la eficiencia, ¿no? La productividad. Entonces, el manejo eficiente no necesariamente es, por ejemplo, y luego les voy a citar un par de ejemplos de lo que ocurriría cuando nosotros, por ejemplo, compramos diciendo somos eficientes porque estamos utilizando un criterio de economía de escala, ¿ya? A ver, el municipio X va a ejecutar 6 obras por administración directa. Entonces dice, para estas 6 obras necesitamos, para una obra tal, tanta cantidad de cemento, otra obra tal, necesitamos fierro, tal. Listo, pero ¿vamos a comprar obra por obra? No, somos eficientes. Para hacer esto algo interesante y podamos ahorrar, vamos a comprar el volumen total de fierro, el volumen total de cemento, el volumen total de agregados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros compramos, por ejemplo, 20.000 bolsas de cemento para todas las obras y las pedimos así sencillamente, necesitamos 25.000 o 20 a 25.000 bolsas de cemento, ¿seremos realmente eficientes? Tenemos que definir primero cuándo, cómo y dónde las necesitamos. Necesitamos las 20.000 bolsas juntas, necesitamos que las entreguen de manera de suministro, que las entreguen puestas en obra y no en el almacén de la entidad, porque si entregan en el almacén de la entidad, y el traslado de esas bolsas de cemento implica que yo gaste en el transporte, ¿no? Destinaré mis camionetas, el combustible para que lleven. Entonces, todas esas cosas pueden definir en cualquier aspecto de las contrataciones públicas si soy o no eficiente en mi adquisición. Pero eso va a depender, como le digo, de la gestión. Por ejemplo, el MINSA compra, ninguno de MINSA, no sé si ustedes MINSA, pero compra, por ejemplo, medicamentos para todos los hospitales, no todos los medicamentos, algunos medicamentos los compra sin economía de escala, dice. Se demora, se le queda desierto los ítems o declaran nulo el proceso. ¿Y quién se perjudica? El último, ¿quién es? El usuario, pues. Y el usuario no es el hospital o el centro médico al que se desabasteció. El usuario final es el público que va en búsqueda de atención, ¿no? Y es algo que lo vive todo el mundo en carne propia. Mi padre está ahorita hospitalizado y todos los medicamentos, o sea, la mitad los encuentro y la mitad los compro yo. Bueno, entonces, aquí yo puedo decir, oye, ahí está, le falta el criterio de eficiencia. Debiste haberlo programado. Desde el programador es uno de los artífices de todo esto, ¿no? Es una piedra angular. Entonces, pero ¿quién gestiona todo esto? El maestro de ceremonia es el administrador. El que tiene a cargo la OGA o la gerencia de administración tiene a su cargo las áreas críticas, programación, presupuesto, que deberían depender más o menos de esa área, o quizás si es una gerencia aparte, a buena hora mejor que tenga independencia, la logística, ¿ok? Todas esas cosas, ¿no? Almacén, todo, pero es un control, todo en su conjunto, si es eficiente en su gestión, podría tener una proyección a futuro de qué es lo que se necesita en cantidad de oportunidades. Entonces quería hacer otra para no cansar. Claro, obviamente también una eficiente gestión también tiene límites cuando se presenta con problemas de carácter estructural. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, el presupuesto inicial de apertura se convierte muchas veces para el área de finanzas en cuánto gastaste el año anterior. Y tienes el histórico y es tu presupuesto inicial de apertura. Y échate a pelear para que te aprueben después el pacto con todos los agregados que quieras aplicar. Y lo sustenta. Y si no lo sustentas, porque de arranque te voy a mochar. Y entonces tú vienes aquí con
Ese para es. saber conversar que realmente necesitas y que te acuerdes de todo lo que has pedido un poquito más. Sí, pues esas limitaciones, esas limitaciones son estructurales, pero más que nada funcionales, ¿no? O sea, depende, como decía temprano, la entidad es eficiente, es buena, no a pesar de su gente, sino realmente por su gente. O sea, si tengo buenos servidores o funcionarios en las áreas críticas, que sean realmente conocedores y manejen adecuadamente los recursos que tienen, pueden hacer de su gestión una gestión más eficiente, ¿no? Tampoco no es comprar por comprar, no es que te asignen recursos por asignarlo, ¿no? Como siempre compro lo mismo, vuelvo a comprar lo mismo, ¿no? O sea, tienes que realmente sustentar lo que necesitas, para que no compres más de lo que realmente necesitas y los márgenes que te quedan los utilices eficientemente en otras cosas. O sea, si en vez de comprar 10 compro 8 porque realmente lo que necesitas, ese valor de 2 lo sumaré a los otros valores que tengo ahí que estoy recuperando para asignar a adquisiciones que realmente se necesitan y que son muchas veces relegadas por priorización, porque dice, oye, no me alcanza, pero no es que no te alcanza, quizás no estés haciendo una distribución eficiente de los recursos, pero eso depende también de las áreas usuarias. Entonces, en realidad es un trabajo que debería empezar, como decía, ¿no? Desde marzo, abril, ¿no? Para que durante el año evalúes lo que tienes y sepas cómo utilizar tus recursos al año siguiente. Eso lo hacen a nivel ministerial, pero si supieran cómo lo hacen, ¿no? O sea, mal tarde y nunca. Entonces, siempre ocurre eso, pero ¿debería ser así? No, pues no. ¿Una gestión eficiente es eso? No. Una gestión eficiente es prever, ¿no? Y ir trabajando de manera orgánica, estructural, para que las cosas se vayan dando como debe ser, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo, ¿no? Es un tema incluso que implica, en realidad, en la administración pública, las plazas se van modificando, entra y sale gente. Yo no es que no esté de acuerdo en que entre y salga gente. Lo que no estoy de acuerdo es que no se les capacite, ¿ya? Porque puedes incorporar más o reducir el personal, pero si incorporas, capacítalo. Lo primero que les conté, ¿no? Al empezar esta exposición, que muchas veces, y la mayoría quizás les ha ocurrido, que llegan a un puesto y dicen, este es tu escritorio, tu computadora, y acá está tu chamba, listo. Ha habido un proceso de inducción, hecho con quién se relaciona tu trabajo, porque es importante que tú saques tu informe el día de hoy y no pasado mañana, o el mes que viene, ¿no? Porque si tú no me informas hoy el estado de la obra, yo no puedo tomar decisión si le doy la ampliación de plazo o no. O sea, todo esto en realidad tiene mucho que ver y la importancia de entender todo el sistema de abastecimiento les debería permitir tener una visión, independientemente de que se dediquen o no a la aprobación del plan anual, sino les debe permitir tener una visión clara de cómo es que ustedes influyen en el desarrollo y en la obtención o el alcanzar las metas o los objetivos que se ha planteado la entidad en cada ejercicio presupuestal. Entonces, cada ejercicio presupuestal no solamente la compra de los bienes que ustedes han descrito, sino alcanzar metas u objetivos. Por ejemplo, pueden ser incluso materiales como las infraestructuras en los proyectos de inversión, o pueden ser de indicadores de gestión. Por ejemplo, la ministra de Salud hablaba sobre temas de epidemias, bueno, y no solamente por lo que diga la ministra, sino también en las mismas regiones, ¿no? En Puno, por ejemplo, yo no entiendo cómo todos los años saben que va a haber friaje, ¿no? Y siempre es lo mismo, ¿no? O sea, hay muertes de menores por el friaje. Entonces, es un tema que ya es conocido, entonces que debo tomar medidas para atender esa necesidad. Epidemias como la del dengue. Oye, eso no es de hoy. Todos los años hay época de lluvia en la zona de selva, se acumula agua, se forman cochas o otras cosas, y listo, perdón, epidemia. ¿Ok? Lo que nos dijo el año pasado la ministra respecto a la capacidad, el índice de capacidad lectora o comprensión lectora de los niños es bajísimo. Oye, ya lo sabes, ahora ¿qué medidas vas a tomar al respecto? Necesitamos una consultoría para que nos defina qué mecanismos nos van a permitir solucionar este tema. Oye, los libros quizás los textos no son adecuados, ¿cierto? Entonces, esa es gestión. Y la gestión es eficiente en cualquier área,
pero va a depender de la toma de decisiones que se hagan por los usuarios o por los que estén a cargo de las unidades orgánicas que están vinculadas con la definición de los bienes, los servicios o las obras que se necesitan para alcanzar esas metas, ¿no? Esos objetivos que se han podido plantear en el ejercicio presupuestal. Bueno, en realidad, miren, dense cuenta que las circunstancias propias de cada gestión y cada entidad, o sea, son variadas, ¿no? En cuanto a casuística, van a ver si el enfoque que le estamos dando se puede aplicar o no, pero la normativa no está destinada a atender todas las posibilidades. En realidad es un marco teórico conceptual que nos va a definir cuáles son los límites de nuestra actuación, ¿ya? No hay una pizarra. Ah, sí, estoy pizarra, pero no tengo la pizarra. A ver. Ya, vamos a hacer un pequeño paréntesis nada más. A ver. Eso. Otro. No hay otro, mala suerte. Ok, bueno. Les iba a explicar por qué falló el gol Pizarro. Imagínense, porque hasta las mujeres ven el fútbol, por eso lo utilizo como ejemplo, ¿no? Imagínense el campo de fútbol. El campo de fútbol es un poco complicado. Pónganse en la mente del campo de fútbol. Tienen un área donde está el arco, hasta el otro extremo, el otro arco, hay una división en el medio, un círculo y un círculo pequeño. Ese es el punto divisorio de la cancha, mitad para acá, mitad. Listo. En el arco hay un área chiquita y un área grande. Y en el área chiquita, entre el área chiquita y el área grande hay un punto, es el punto penal. Me lo voy a explicar, ¿verdad? Porque es medio golpe el Pizarro, ¿verdad? Y ahí les voy a decir por qué tiene que ver con la ley. ¿Ok? Cuando jugaron ese partido y los otros, el último que ha jugado Perú-Chile, ¿ok? Los jugadores, ¿ustedes han visto el partido? ¿Quién vio el partido? ¿O quién no vio el partido? Para terminar de explicarle al que no vio el partido. ¿Todos han visto el partido? ¿Que levanten la mano a todos los que vieron el partido? ¿Todos? ¿Sí? Ya. Cuando se desplazaban los jugadores peruanos y los jugadores chilenos, se desplazaban dentro de la cancha o fuera de la cancha. La pelota podía ir fuera de la cancha, el jugador, oye, pues como me vienes a marcar, me salgo por la línea lateral y avanzo y me meto por la otra línea y... ¿Eso es válido? No, ¿no es cierto? ¿Ok? Si la bola, el arquero la botaba por encima de su arco para desviarla porque le quería meter gol, eso provocaba una infracción y se sancionaba con córner. ¿No es cierto? Si un jugador pateaba al otro, el árbitro sacaba su tarjeta amarilla incluso por la gravedad del hecho, ¿no? Entonces existen reglas y había un marco ahí donde se jugaba, que es el campo. Igual es la ley es como el campo de fútbol, ¿no? Y dentro de ese campo de fútbol existen reglas. Eso es lo que dice la ley de contratación y lo que dice el reglamento y lo que dice cualquier otra norma. Te dice tú puedes desplazarte por todo este campo, pero si te sales es una infracción a la norma, ¿ya? Entonces eso no puedes hacer, lo que te dice la norma. La norma, por ejemplo, te dice en el proceso de elección, tú no puedes convocar en una menor cuantía el día de hoy y abrir sobres al día siguiente. Esa es una infracción, está contraviniendo la norma. La norma te dice que entre la convocatoria, en el caso de menor cuantía, y la presentación de propuestas debe mediar por lo menos 2 días. Hoy, ¿qué pasa si yo convoco hoy día y hoy día que estamos? Martes. Y abro el próximo lunes. ¿Es válido? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Es válido o no? ¿Y si abro en 20 días? ¿Es válido o no? Es válido, pero está bien. ¿Por qué no está bien? Puede ser que sea eficiente, puede ser que yo en esa menor cuantía quiero dar la más amplia posibilidad de que todo el mundo se entere, no como antes, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Yo no estoy contraviniendo la norma, es como en el campo de fútbol, yo puedo ir por todos lados, puedo correr diagonal, para arriba, para abajo, por todos lados, y la norma no me dice que no. ¿Ok? Lo que ocurría antes, convocaba hoy día a las 10 de la noche, 11 de la noche, y al día siguiente abría a las 8:30 de la mañana. ¿Ok? Y la norma no lo prohibía, entonces ahora se ha modificado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la norma dice respecto a las consultas y observaciones en la licitación pública. El postor
se le tendrá que dar no menos de 5 días. ¿Qué quiere decir? Que le puedo dar 6, 7, 8, 9, 10 días para que haga las consultas y observaciones. Yo como miembro del comité tendré, creo que han cerrado la puerta y eso va a causar más calor. Dejen la puerta abierta, porque yo también he cerrado acá por un tema de que había una bulla. Pero ya acabaron de trabajar. Ok, ¿qué pasa cuando la norma dice respecto al comité? Para absolver las consultas de observaciones no podrá, o sea, exceder, no podrá hacer más de 5 días para absolver. ¿Qué quiere decir eso? No más de 5, puedo utilizar un día, 2, 3, 4 o 5, no más de 5. Estas son las reglas de juego, ¿ya? Entonces las reglas de juego están ahí en la ley, ¿ok? El marco conceptual en el cual yo me desenvuelvo. La ley me dice, oye, 5 días, no más de 5 días, me doy un día. Para dar consulta observaciones, no menos de 5, o sea, le doy 10. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo más amplio posible en oportunidades para que el postor revise, pare de cabeza las bases y vea que todo esté acorde a lo que dice la normativa en cuanto a aplicación de la ley y sus principios. Pero, como habíamos acotado, esto es parte de una gestión, de la gestión de abastecimiento. En el caso del sistema de abastecimiento, tiene como órgano rector, entre comillas, en cuanto a contrataciones, y parte de este sistema al OCE, que ha definido a través de las directivas, los pronunciamientos, etcétera, algunas condiciones que deben complementarse a la ley de reglamento para mejorar los procesos de selección. Pero eso no va a ser suficiente si no buscamos la eficiencia de nuestras compras, y eso es parte ya de una gestión administrativa interna en cada entidad. ¿Ya? Contenido del expediente de contratación, habíamos dicho el requerimiento del área usuaria, estudio de mercado o indagaciones, características técnicas y cantidad del valor referencial, tipo de proceso de selección, sistema y modalidad de selección y disponibilidad presupuestal. En su conjunto, estos son los elementos mínimos para que yo pueda llevar a cabo mi proceso de selección, ¿no? Si me faltara la disponibilidad presupuestal, no puedo convocar, porque tengo que tener, ¿no?, asegurado los recursos necesarios para que yo pueda comprometer a la entidad a que si recibe un bien pueda pagar la contraprestación a su cargo, que es justamente el pago, ¿no? Es la contraprestación que le corresponde. ¿Ok? Entonces todos los demás elementos en su conjunto deben ser deben formar parte del expediente de contratación para que yo pueda llevar a cabo mi proceso, ¿no? El expediente de contratación se elabora en la fase de actos preparatorios y acaba con la liquidación del contrato y debe ser conservado. Ok, nosotros habíamos visto ya este esquema donde habíamos visto nuestro sistema de planeamiento, nuestro sistema de presupuesto, habíamos visto que teníamos un plan estratégico institucional, un plan operativo, lo materializábamos a través del presupuesto institucional de apertura que nos permitía aprobar nuestro plan anual de contrataciones. Una vez tenido este plan anual de contrataciones, nosotros deberíamos ver si estamos cumpliendo con los objetivos de las contrataciones del Estado, que es que el Estado pueda cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo, ¿no? Que es satisfacer las necesidades de sus habitantes. Este es el principal objetivo del Estado, ¿no? Al satisfacer las necesidades garantiza la convivencia y la paz social, ¿no? Que ese es el objetivo fundamental. Por definición en la administración del Estado es la razón de ser. ¿Ok? La contratación pública es una herramienta proporcionada al Estado para cumplir con sus fines. Es por medio de ella que se logra acordar con un particular el suministro de bienes, la prestación de un servicio o la realización de una obra. Para ello debe maximizar el valor del dinero de los contribuyentes, lo que dice el artículo 2 de la ley, ¿okay?, en las contrataciones que realicen, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Entonces, en la definición de los objetivos del Estado, necesariamente para alcanzar esas metas, que es satisfacer las necesidades de los habitantes de una comunidad determinada, sea gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, no debe perder de vista que tiene como principal herramienta las contrataciones del Estado a través de la ley y su reglamento, y que debe cumplir esos preceptos, ¿no? Sobre todo maximizar este valor del dinero de los contribuyentes al realizar estas compras de manera, ¿no?, que se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Entonces, ahí está
la eficiencia que mencionaba su compañero en cuanto a la gestión, al menos en esto que es las contrataciones. Pero ese criterio de eficiencia también debe ser exigido en todas las demás áreas de la gestión o la administración pública. La programación y actos preparatorios, en cuanto a programación, comprende la planificación de las necesidades, ¿no? La aprobación del plan anual de contrataciones, la formación del expediente de contratación, la designación del comité especial, la elaboración de bases y su aprobación. Todo este conjunto de actos no son actos improvisados, ¿no? Nosotros hemos elaborado un plan anual de contrataciones, tenemos una fecha prevista de convocatoria. Para que eso ocurra, para que se dé esa convocatoria, debo elaborar el expediente de contratación en un momento determinado, obviamente previo a la fecha de convocatoria. Debo haber designado un comité especial, obviamente previo a la fecha propuesta, ¿no? Como fecha tentativa para mi convocatoria. ¿Ok? Para poder incluir un proceso de selección en el PAC, el financiamiento de dicho gasto a realizarse durante el año fiscal debe estar previsto en el presupuesto institucional. No hay, o no debería haber, ¿no?, una gestión improvisada para que yo pueda alcanzar efectiva y eficientemente las metas que yo me he propuesto para un ejercicio presupuestal. El órgano encargado de las contrataciones planifica entonces y efectúa las acciones de abastecimiento al interior de la entidad. Entonces hay un órgano que funcionalmente, estructuralmente, tiene ese encargo. ¿Ok? Él es el que consolida la información, o sea, él realmente en principio tiene todos los medios para poder planificar y proyectar lo que se va a hacer. No sé cómo funciona la mayoría de las entidades, pero se supone que debe haber reuniones de trabajo incluso a nivel gerencial para definir cada una de las gerencias cómo van a aportar en cuanto al logro de sus objetivos a los objetivos de la entidad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esta infraestructura, esta pista, esta carretera, este colegio, esta posta médica, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ¿y para cuándo lo vamos a hacer? Y así vamos definiendo necesidades. Necesitamos esto, lo otro. El órgano encargado de las contrataciones tiene que consolidar toda esta información y tiene que planificar, ¿no? Planifica y efectúa las acciones necesarias para que esto se realice, se materialice. Esta oficina se encarga, entre otras cosas, de formular el requerimiento anual de los bienes y servicios conforme a la información que recaba de las áreas usuarias, y cuando ello ocurre, la dependencia realiza una labor de investigación para establecer con precisión las características de aquello que se desea adquirir o contratar. Entonces, es el soporte, incluso el artículo 3 de la ley señala pues que las características o las especificaciones son responsabilidad del área usuaria y que el órgano encargado de las contrataciones debe contribuir con ellas para hacer una adecuada definición de estas características de los bienes y servicios que se desean contratar. Es incluso, como dicen los pronunciamientos del OCE, es responsabilidad de la entidad, de su área usuaria y del órgano encargado de las contrataciones, la definición de las características de los bienes o servicios que se van a contratar. ¿Ya? Entonces, el área usuaria es aquella de donde surge el requerimiento, determina las necesidades, las características técnicas y la cantidad de lo que se va a adquirir o contratar. O sea, no es una improvisación. Oye, yo, órgano encargado de las contrataciones, se me ocurre que vamos a comprar tales cosas. No, espérate. ¿De dónde se te ocurrió? O sea, esa descripción, esa definición de bienes en cantidad y en calidad, ¿de dónde nacen? Nacen del área usuaria. El área usuaria es la que define qué es lo que necesita. Si es que el área usuaria dice, no, este año no necesito nada porque todo lo que voy a hacer es una labor de estudios y evaluación, no sé, pues digamos que es la unidad formuladora. ¿Okay? Todo acá lo que vamos a trabajar son proyectos nuevos, porque no tenemos proyectos. Como unidad formuladora lo que necesitamos son equipos de cómputo y ya los tenemos. ¿Okay? Todo acá se trabaja en proyectos, y en cuanto a planos que vamos a ir sacando al momento, en almacén existen el papel tal, tenemos una máquina ploteadora, tenemos todo, así que no necesitamos nada. Que es una cosa maravillosa. ¿Le vas a comprar algo? No, pues tampoco le vas a inventar ninguna necesidad porque te está definiendo que no necesita nada. ¿Okay? Entonces, la definición entonces de las necesidades depende del área usuaria. Todas las entidades públicas tienen área usuaria u oficina con labores específicas, ¿no? Ya habíamos comentado, desde cualquier punto de vista, cualquiera de nosotros es área usuaria. ¿Ok? Estas áreas requieren, por ejemplo, útiles de oficina y prestaciones de servicios determinados.
por ello tienen participación en el proceso de supervisión de la ejecución contractual, salvo que las normas de la entidad establezcan que sea otro órgano el encargado de realizar esta supervisión. Incluso, miren, no tenemos norte, pues, ya, vamos a ser bien exagerados, no tenemos norte, se está a la deriva. Entonces vamos a contratar una consultoría para que elaboren un plan estratégico, pues, para la institución, porque no sabemos a dónde ir, no tenemos un norte fijo, vamos a contratar a un consultor para que nos ubique